un poco tarde para nuestra costumbre. Por regular, he grabado siempre temprano en el día, pero en esta oportunidad tuvimos unas cosas que hacer y les pido disculpas por haber estado fuera del aire por un rato este fin de semana. Sin embargo, aquí estamos cumpliendo con lo prometido. Vamos a entregarles ahora el tema del árbol de la vida. Y gracias a hermana Mari desde Colombia, hermana Mari Prado. Ella nos envió en realidad el mensaje a través de su esposo. Y nos dice, por favor, podría elaborar un poquito acerca del árbol de la vida. Y aquí estamos, hermana Mari, gracias por su gran idea, su gran iniciativa. Un tema muy importante. Ya escribí un análisis en la página. Espero que lo haya leído. Eso le va a servir para introducción. Por favor, hágalo si no lo ha hecho. Y así entramos de lleno al tema en esta oportunidad. Bien. Hagamos un análisis textual primero, hermanos amados. Esta expresión, el árbol de la vida, ha sido traducido totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de lo que dice en el original. Yo le voy a explicar eso, y todo judío sabe eso. Yo le hablé un día acerca de la conspiración judía en la traducción de la escritura. Yo no sé si usted se recuerda, yo le hablé de eso en una oportunidad. Y quiero hacerlo en esta oportunidad, hablar acerca del árbol de la vida con ustedes para que podamos aprovechar al máximo esta pregunta de nuestra hermana Mari Prado en Colombia. Gracias, hermana Mari, por su gran sugerencia. De nuevo, por favor, lea la introducción si no lo ha hecho, porque si no se va a perder en realidad una buena comprensión del tema. Todo judío sabe eso, como le digo, y lo he explicado muchas veces. Cuando se tradujo la escritura del hebreo y arameo, intencionalmente ellos, los traductores judíos, ocultaron mucha información. Con el correr de los años en este ministerio que el Eterno nos ha obsequiado, yo les he estado mostrando esas incidencias. Por ejemplo, lo que le expliqué en el Bereshit 1.1, donde correctamente ha traducido, debe decirse, en el principio Elohim crea dos cielos y la tierra. Ya expliqué la conducta del idioma en el hebreo bíblico en relación a ese accidente gramatical que se conoce como la dualidad. En hebreo hay singular, plural y dual. ¿Okay? Entonces los cielos, Shamayim, es el primer ejemplo de la dualidad en el hebreo bíblico. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en el árbol de la vida? Usted va a estar sorprendido porque ha estado por décadas usted escuchando y enseñando en la incorrecta base para este concepto escritural. Todo en la Biblia tiene una razón de existencia. Dios sabe por qué Él coloca cada cosa en la manera que está presentada. En realidad, la expresión Hahayim sería algo que usted va a estar muy sorprendido. Be'ez Hahayim. Fíjese que, si bien es cierto en esta incidencia, la terminación yod o yud y final mem podría ser interpretado como plural. Pero si usted se fija, le voy a tratar de enseñar ahí en el vídeo, usted se fija en ese pequeño punto allí dentro del carácter yod, ¿okay? Que está ahí iluminado en amarillo. Ese puntito que usted ve de ahí hace la gran diferencia, porque convierte la expresión de plural, la convertía en dual. Entonces ahí no dice ni el árbol de la vida en singular, ni el árbol de las vidas en plural. En toda forma hubiera sido mejor que lo hubieran traducido árbol de las vidas, ¿verdad? Porque ahí está en plural. Si no se fija usted en el pequeño punto que se conoce como el Dagesh Forte, ese punto es el que hace esa gran diferencia. Entonces déjeme decirle, para su sorpresa en este día de esta enseñanza, ahí dice el árbol de las dos vidas, ¿ok? Porque el yud y el dagesh forte lo convierte en dual. Entonces no dice ni el árbol de las vidas ni el árbol de la vida en plural.
Ahí dice el árbol de las dos vidas. Ese es un accidente gramatical que, si usted conoce hebreo, lo sabe, se conoce como la geminación o gemination. Eso es lo que convierte esa pronunciación de Dagesh Porté en una dualidad en cualquier incidencia. No en todas las letras se puede poner, no en todos los caracteres. No está presentado en el hebreo moderno. No se usa eso ya. ¿Ok? Por eso le he dicho muchas veces, no se confunda usted y empiece a tratar de interpretar la escritura utilizando gramática moderna, gramática de hebreo moderno. No va a funcionar. Se va a hacer un desbarajuste ahí que ni usted se va a entender mismo. No, este tipo de accidente gramatical de Dagesh Porté y la gemination, que dobla una consonante, no existe en el hebreo moderno. Esto es una particularidad en el hebreo antiguo, en el hebreo bíblico. Entonces debemos de respetar, porque la Biblia no fue escrita en hebreo moderno, ni en griego, ni en latín, mucho menos en inglés o en español, ¿verdad? O alemán. No, fue escrita en hebreo y arameo. Y ese hebreo, el estilo muy antiguo, el hebreo bíblico. Entonces, ya que pasamos ese punto, ¿qué es el problema? El judío ha sido siempre egoísta. El judío siempre ha tratado de ocultar grandes verdades bíblicas para que nosotros de este lado del océano, ¿verdad?, no podamos, ni nadie fuera de Israel pueda, que no sea judío por sangre, pueda disfrutar de la palabra de Dios, de las grandes promesas y de su providencia salvadora y redentora universal. Ellos lo tradujeron el árbol de las vidas después. Ya en tiempos modernos se dejó de pronunciar la expresión como el árbol de las dos vidas y se pronuncia solamente como el árbol de las vidas en plural. ¿Por qué? Porque, hermanos, es una enseñanza cabalística, esotérica. Yo les hablé de esto en un vídeo anterior, le dije, tenga mucho cuidado si usted ve por ahí una enseñanza que tiene que ver con el árbol de las vidas en plural. Eso es una estructura, es una forma de doctrina esotérica que sale totalmente del judaísmo y del cristianismo y se concentra ya en el esoterismo, yendo hacia el espiritismo. Mucho cuidado, hermanos. Satanás es astuto y ha tratado de meter el esoterismo dentro de la iglesia del Señor. Y muchos grupos hoy en día utilizan ese método sutilmente, y las personas, las congregaciones piensan que están escuchando palabra de Dios, cuando en realidad el trasfondo de esa enseñanza es esoterismo, espiritismo, satánico. Y tengan mucho cuidado. Dice que el Satanás se viste de ángel de luz, ¿verdad? Y no juzgue la cosa por la apariencia. Siempre asegúrese que la palabra que usted está recibiendo, la enseñanza, es pura, es verdadera. Si usted ve ese árbol de las vidas, ahí ese dibujo, en cualquiera de sus enseñanzas, o le empiezan a hablar de esa estructura, y lo esconden bien, ¿verdad? Le empiezan a hablar de Hokmah, de Kadosh, y van para abajo con estructuras de sabiduría hasta al fondo. Y yo le voy a poner ahí a usted en la pantalla una estructura de lo que ellos enseñan en el esoterismo, para que se cuide mucho, tenga mucho cuidado. Pero en realidad, después de esta enseñanza, usted sabe que no dice el árbol de las vidas, ni el árbol de la vida, como se nos tradujo a nosotros, no. Ahí dice el árbol de las dos vidas. Pero ¿por qué tanta importancia en entender este detalle? ¿Por qué la necesidad entre el judaísmo de convertir aquel sufijo dual en un sufijo plural? Ponga atención a mis palabras, y al final de esta enseñanza habrá usted agregado una joya más de preciosa palabra pura a su aljaba. Trasfondo doctrinal y místico en el judaísmo. Dentro del judaísmo, hermanos, hay muchas leyes que rigen la doctrina. Ellos, aparte de escritura entregada originalmente al pueblo de Israel, en el monte Sinaí también han agregado a través de los milenios mucho material del orden ceremonial, litúrgico y sacerdotal. Por ejemplo, el Avot Pirkei, el Midrash, Mishnah, Gemara, el Zohar, que es una de las más importantes obras dentro del judaísmo. Este tratado es la doctrina que explica el misticismo dentro del judaísmo, hermano. No tiene nada de interés al cristiano. No recomiendo leerlo a recién convertidos, ya que podría crear confusión entre los lectores. Si no cuenta con la guianza de un pastor, de su líder espiritual, no lo lea. Ahí, según la historia de la tradición judaística,
El rabino Shimon Bar Yochai, un sabio judío, más o menos del segundo siglo en la antigua Judea, recibió, dice la tradición, y él, ¿verdad?, recibió de un ángel la interpretación correcta sobre la Torá. Eso le recuerda a una secta moderna, ¿verdad? Una secta por ahí que se le ocurrió la misma idea y se dice que le entregaron a subir unas tablas en oro con escritura en egipcio antiguo, lo que ahora es su autoridad textual. Pues según esa denominación religiosa, al final los testigos que estaban allí para apoyar a su líder terminaron yéndose, ¿verdad? Lo abandonaron porque no pudieron mantener aquella mentira por mucho tiempo. Bien, trasfondo histórico. Analicemos esto desde el principio. La prohibición, hermanos, recuerde usted allí, la prohibición de no tomar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Be'etz Hada'at Bara, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, Be'etz Hada'at Bara. Fíjese que la prohibición fue de no tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de las dos vidas solo es mencionado de estar allí, dentro del jardín del Edén. Ninguna prohibición, solo menciona la existencia de ese árbol ahí en el huerto. Y ese gran verso 9 que trajo a conocimiento nuestro el árbol de las dos vidas, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Yo siempre que paso por esta enseñanza me gusta tomarme el tiempo y leerlo en hebreo y disfrutarlo, ¿verdad? Porque créame, la forma en que usted entiende las cosas cuando tiene los ojos abiertos a ese idioma antiguo, hebreo bíblico, es una cosa increíble. Increíble. Pero en fin, si lo traducimos directamente del hebreo bíblico dirás algo como esto: el eterno Elohim, o Yahweh Elohim, hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También dentro del jardín, el árbol de las vidas, ¿ok? Así lo traduce en la traducción moderna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, voy a regresar y lo voy a leer como está traducido directamente del hebreo bíblico. Eso fue hebreo moderno. Hebreo bíblico dice así: y Yahweh Elohim hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También dentro del jardín el árbol de las dos vidas y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No había ninguna prohibición acerca de no comer del árbol de las dos vidas. Solo la prohibición sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es que luego aparece la serpiente, ¿verdad? Y le dice a las mujeres que Elohim sabe que el día que comáis de él, y cuando la serpiente habla y miente, no menciona el nombre sagrado, Yahweh, ¿verdad? Solo dice, y es que Elohim sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como él, conocedores del bien y del mal. Entonces, el hombre, Adán, Israel, los judíos, eso es lo que significa. En la figura teológica, desde esta figura hermosa, de esta hermosa historia de la creación, Adán representa el templo, hermanos. Adán representa el templo. Eva tipifica a la iglesia y la serpiente tipifica al sumo sacerdote en el judaísmo. Hermanos amados, el hombre, Adán, Israel, los judíos fueron expulsados del jardín. Si ellos no hubieran sido expulsados del jardín, ok, ellos hubieran hecho algo incorrecto contra la voluntad de Dios con aquel árbol de las dos vidas. Le dijo, saquémoslo, ¿verdad? No va a ser que tome el árbol de la vida y vive para siempre. Eso se refiere al judío. Ahorita van a entender ustedes ese mensaje, esa figura. En el principio Adán era eterno, hermano. ¿Ok? La desobediencia le hizo degenerar sus células y se convirtió en un ser mortal. Mientras él no hubiera pecado, él hubiera continuado ahí, según la enseñanza desde el judaísmo, desde el hebreo, él hubiera permanecido en ese estado eterno. Pero él pecó
contaminó su cuerpo, su vida, y fue condenado a morir, no a ser eterno. Si él se hubiera quedado en el huerto y hubiera comido del árbol de las dos vidas, no hubiera muerto. Hubiera sido eterno de una u otra manera. Por eso el Señor lo separó, lo vetó totalmente de aquel árbol. El árbol de las dos vidas, hermanos, es un misterio revelado. Y déjeme decirle qué es lo que tipifica el árbol de las dos vidas en esa historia tan hermosa. Yo le dije, Moisés es el primer evangelista, porque Jesucristo está escondido en todas sus enseñanzas, estos escritos. Los árboles en simbología hebrea significan hombres. Decir un árbol es decir un hombre. Decir árbol es decir hombres. El árbol de las dos vidas, hermanos, es un misterio revelado en Jesús. Gloria al Señor. Pero ¿por qué dos vidas? Mire, le voy a explicar. Jesucristo primero como creador, ¿ok? Como creador está desde el principio. Allí ya le expliqué esto cuando hice una introducción a San Juan. Como creador está ahí desde el principio, eterno. Él al principio dio la oportunidad de la vida al judío. ¿Y qué sucedió con el judío en esa gran oportunidad? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. El simbolismo, muy aparte de todo lo que pasó allá en Edén, ya el simbolismo hoy para nosotros en la revelación en Jesucristo, el árbol de las dos vidas es Jesús. La primera vida fue la que ofreció a su propio pueblo porque vino a los suyos y los suyos no recibieron. ¿Y qué pasó entonces? Produjo una segunda vida a un segundo grupo. Porque a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Beneí Elohim. Lo hermoso de esto, hermanos, es que la expresión es la misma usada en el capítulo 6. A los nobles de la casa de Israel. ¿Ok? O sea, el judío despreció al Mesías, a Jesucristo. Y nosotros que no somos judíos, aparte de Israel, se nos dio la oportunidad a través de ese árbol y la segunda dispensación, la primera dispensación de vida al judío lo rechazó y la segunda dispensación en Jesucristo nosotros que la aceptamos y nos convertimos en el mismo nivel que ellos, Beneí Elohim. A todos, cuando dice a todo aquel que cree, ¿verdad? A todo lo que recibió le dio potestad de ser Beneí Elohim. El mismo título que usa para el judío en el capítulo 6 del Bereshit. Beneí Elohim. Hijos de Dios. El Evangelio según Moisés, yo se lo estaba diciendo, profetiza acá en el árbol de las dos vidas acerca de Jesús que se convierte en una segunda vida, en una segunda dispensación, la vida al Goyim, al pagano, a usted y a mí. Así es como el Señor vino y nos dio la salvación, como un árbol con dos vidas, en una la cual fue rechazada al principio y la otra a través de nosotros como sus hijos, como Beneí Elohim. Y también el judío se acepta, todo aquel judío que cree, confía y se acepta a Jesús como Salvador, es también salvo. Hay más que hablar acerca de esa especial relación entre el Eterno y el pueblo de Israel, pero ese no es el tema este día, un día abordamos ese tema. Entonces, hermanos, esos dos grandes eventos en la historia de la redención universal representan a través de la dualidad en el árbol de las dos vidas, el gran amor del Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor lo dijo de Él mismo, soy el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, porque Él dos oportunidades sirvió de vida en el árbol, como el árbol de las dos vidas. Y unió los pueblos en uno, y a través de la segunda dispensación, tanto judíos como no judíos, tenemos la oportunidad de acceder al trono de la gracia y ser salvos eternamente. Dos pueblos en uno. El misterio de la piedad, hermanos, es ese. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad detrás del árbol de las dos vidas, presentando salvación a la humanidad entera, para que nadie tenga la excusa de que no tuvo la oportunidad de ser salvo. Privilegiando primero el pueblo judío, que desechó esa oportunidad y subsecuentemente
la segunda vida a todo el resto de la humanidad. 2 vidas, 2 pueblos, 2 dispensaciones, 2 oportunidades. Por eso es que el traductor judío nunca habla de la dualidad del hebreo bíblico, porque ellos siempre quieren esconder la gran voluntad en el Señor desde el principio de ser salvación para ellos y para nosotros también. El árbol de las 2 vidas. Hay una segunda aplicación, hermanos amados, en el árbol de las 2 vidas, y esto es muy hermoso. Otra aplicación del misterio detrás del árbol de las 2 vidas es que primero nos ofrece su salvación, ¿verdad? Y su vida, su seguridad en cada momento mientras viajamos por este planeta. Déjenme explicar. La primera interpretación, la primera simbolismo y enseñanza en el árbol de las 2 vidas, en relación a la primera vida que fue ofrecida al judío pero la rechazó, y la segunda como el árbol de la segunda vida que la ofreció a todo el Goyim, a todos aquellos que le recibieron, los hizo llamar Benei Elohim. Pero en el otro sistema de comprensión de este hermoso misterio detrás del árbol de las 2 vidas es este. En el Antiguo Testamento en hebreo, la salvación Hoshea se entiende, hermanos amados, no solamente por una salvación allá en el futuro, en la eternidad. No, Jesucristo ofrece no solamente una salvación eterna a través del árbol de las 2 vidas, ¿verdad? No, sino que también Él ofrece seguridad, paz, cuidado, protección, providencia, mientras vivimos. Y ese es el otro misterio revelado en el árbol de las 2 vidas. A través de Jesucristo. Dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras viajamos por este planeta, mientras existimos y vivimos, el Señor Jesucristo, esta primera vida, en el árbol de las 2 vidas, también ahora entendiéndolo aquí en nuestra vida hoy, nos cuida y nos protege. Él es nuestra salvación cada día. Él nos protege del mal que nos asedia, nos protege del peligro, del crimen, de los accidentes, de los males naturales de un planeta que los humanos estamos destruyendo a través de una deforestación sin límites. Este es el efecto de Jesús como nuestro Salvador, hoy en cada momento de cada día. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La primera vida, el árbol de las 2 vidas, hoy para nosotros también significa protección mientras vivimos en esta tierra. Y la segunda vida que le ofrece el árbol de las 2 vidas es no solamente su presencia en nuestra vida física hoy en día, sino que también Él es nuestra salvación de un final eterno a su lado en la gloria eterna y para siempre. El momento preciso, oiga bien, donde nuestro Salvador, el Creador Jesucristo, activa esa vida en la segunda instancia en su proceso salvador, fue cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si dijo que iba a preparar un lugar, significa que sin lugar a dudas, ese lugar donde representa la segunda vida en la eternidad para nosotros, de aquel árbol en el huerto, en Jesucristo, ese lugar no existía hasta este momento en el cual Él les dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. En ese instante el Señor Jesucristo como Creador subió y preparó un lugar para nosotros. Eso es hermoso, hermano. Hasta ese momento solo estaba activa la primera vida en ese nivel de entendimiento, su protección, su cuidado hoy mientras vivimos, pero cuando Él les dijo, voy pues a preparar un lugar para nosotros, la segunda vida se activó para nosotros, la vida eterna. Entonces en Jesucristo tenemos 2 vidas también en ese sentido. Él nos da la vida hoy mientras vivimos en esta tierra y nos protege y nos cuida, y también en la segunda vida, como el árbol de las 2 vidas, nos da vida eterna y nos preparó un lugar en donde vamos a estar un día junto con Él. Había muchas moradas preparadas para los salvos antes del advenimiento de Jesús, allá en la dispensación de la primera vida. Y Él en aquel momento le dice, voy a preparar un lugar, uno de esos lugares específicos para usted y para mí, para todos aquellos que alcanzaron la salvación en esta segunda dispensación, la oportunidad de salvación a todo aquel que recibe y acepta en su corazón como el Salvador y Redentor del mundo. Gracias al Señor
porque desde el principio de la fundación del mundo ya había considerado nuestra vida, esa segunda vida en el árbol, en Jesús, de aquel árbol que produjo salvación en la primera instancia y en la primera provisión salvadora al pueblo judío, y en el segundo lugar esa segunda provisión salvadora a todo aquel que cree y confiesa a Jesús como su Salvador y Redentor. Aleluya. Y ahí revelado entonces en las dos perspectivas hermosas y activas la figura interpretativa del árbol de las dos vidas en Jesucristo. Si usted es hijo de Dios, nueva criatura, nacida del agua y del Espíritu, eso quiere decir de la palabra y del fuego purificador del Espíritu, de gloria y honra a Jesús. Porque usted no solamente tiene la primera vida en ese árbol Jesucristo aquí, la protección mientras vivimos, sino la esperanza de esa morada que ha preparado para usted y para mí en el cielo. Si usted no ha recibido o no ha hecho esa confesión de fe, aceptando y confesando que Él se levantó de los muertos y vive para siempre y nos ofrece su salvación, si usted no lo ha hecho, le invito a que incline su rostro y repita después de mí las siguientes palabras. Amado Jesús, acepto y confieso que creo en ti como mi Salvador y Redentor. Públicamente y en privado estoy comprometido a vivir una vida diferente al pagano y hacer tu voluntad en mi norma de vida cada día. Acepto la responsabilidad también de vivir en obediencia para poder acceder a esa morada que tú has preparado para mí. Acepto la responsabilidad de guiar a mi familia en el camino de la salvación y la santificación. Gracias por proveer aquel árbol de las dos vidas, a través del cual ahora yo también alcanzo vida eterna. Gracias por el pueblo judío, a través de ellos recibimos tu palabra, la Biblia, y también por tu guianza y cada día en tu palabra. Guíame para encontrar una congregación en donde se predique la palabra pura y verdadera, y dame la oportunidad de servir bajo la unción del Eterno. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias por estar conmigo en esta oportunidad. He aquí, revelado el misterio detrás del árbol de las dos vidas en Edén. En su fase inicial, en su primera interpretación y aplicación, dos instancias, dos provisiones, dos dispensaciones de salvación al judío primeramente y después al griego y a nosotros. Y también hoy en día, en esta vida, la primera que vivimos y experimentamos aquí en este planeta, y la segunda que nos promete a preparar una morada allá en los cielos. De gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.